Historia de Venezuela, clase 7, tomada del libro Historia Fundamental de Venezuela, publicado por, aquí está, sigo bajando para que se vea el autor hasta aquí arriba. El autor es J.L. Salcedo Bastardo, Historia Fundamental de Venezuela. Voy a leer Penetración y Conquista. Los primeros tiempos de la Tierra de Gracia son de relativa inactividad para los españoles. A un año del desembarco del almirante viene Alonso de Ojeda, reconociendo la costa, la examina desde Paria hasta más allá de la Guajira. Casi simultáneo con este viaje es el de Cristóbal Guerra. En el mismo 1499, por nuestro litoral se desplazan otros descubridores y estudiosos esclarecidos, navegantes, geógrafos y cartógrafos, en general personas prestigiosas y económicamente acomodadas. Las perlas, la sal, las noticias del oro interesan mucho a los viajeros. Ninguna empresa de poblamiento se promueve por entonces, ya que estas costas han sido capituladas en exclusividad para Colón y sus herederos. Desde los asientos antillanos, en especial Santo Domingo, se incursiona por las vecindades venezolanas, mientras la tierra firme sigue siendo coto reservado, brota en una isla estéril, con nombre derivado de un cacique, Cubagua, el primer establecimiento hispano de Venezuela. Empieza por un parvo campamento de buscadoras de perlas, 1510-1512, dependiente de la Audiencia Dominicana, del cual sale la villa de Santiago, que va a partir en 1528 en la ciudad de Nueva Cádiz. No va a durar mucho el experimento cubagüense. El hombre terminará rindiéndose a la oposición de la naturaleza. En todo caso, Nueva Cádiz estrenará las primeras instituciones políticas y administrativas españolas en nuestro país. Un alcalde mayor, un veedor, un tesorero, un contador, también un cabildo con sus ordenanzas, las primeras de nuestra historia, redactadas en la isla el 5 de enero de 1537 y sancionadas al año siguiente por la reina Juana. El poder efectivo será el del alcalde. Las islas que bordean a Venezuela juegan importante papel en el tiempo inicial: Cubagua, Margarita, Trinidad, Curazao. Antes de la acometida definitiva, pareciera reposar el conquistador en estas posiciones periféricas. De Cubagua se arranca para la toma de Venezuela, la destrucción de sus australes y las apreturas de la vida en medio tan difícil, la desatada acción de los elementos impelen a poblar el continente y la cercana Margarita. Nueva Cádiz va a tener en su efímera existencia jurisdicción simultánea sobre 4 núcleos humanos de esta hora: Cubagua, Margarita, Cumaná y Cabo de la Vela. La hora de las islas. En el Valle de San Juan, hacia 1525, se ubica el primer conglomerado español de Margarita. Hasta becerros y bestias son llevados allí. Tras haber dependido de Cubagua, Margarita pasa a ser gobernación independiente. Un hombre no ordinario, el licenciado Marcelo Villalobos, invirtió parte de su fortuna en el empeño. No llegó a visitar la isla, pero 3 generaciones suyas por unos 12 lustros la gobiernan. La hija del adelantado, doña Adonza Manrique, será gobernadora, impulsará la obra poblacionista. Mucho se afanó en el propósito fallido de incorporar la tierra firme a su gobernación. Un nieto suyo, Juan Sarmiento de Villandrando, heredero en el mando insular, buscará inútilmente permiso para conquistar a Guayana. El progreso margariteño contribuye, a más de la estabilidad política, la expansión del intercambio con los indios arahuacas,
Aruhuacas, y con la costa, sus hostiales no se agotan. Trinidad resultó dura de penetrar. Su poblamiento pactado en 1521 con Rodrigo de Bastidas, progenitor del primer obispo, no cuajó. Tras largas negociaciones se formaliza en 1530 el trato con Antonio de Cedeño. Tampoco acertará. La oposición de los indígenas trinitarios y la obstrucción que se maquina desde Cubagua lo llevan al fracaso. Otros intentos son baldíos, incluso en 1571 el de Juan Ponce de León. Hasta 1592 no habrá asiento estable en la isla. Este año Berrío, a través de su maestre de campo Domingo de Vera e Ibargüen, funda allí a San José de Oruña. Ve en Trinidad un sitio clave para la conquista de Guayana y el Orinoco. Ustedes están viendo que los españoles conquistaron el territorio, tierra firme venezolana, ubicándose en las islas, ¿no? Ya ustedes verán. Curazao, donde Vespucio y Ojeda dijeron haberse topado con 36 gigantes en el viaje de 1499, estará por algún tiempo expuesta al libros incursiones de todos los merodeadores del mar antillano. Pese a no ser caribes, los indios curazoleños, igual que los de Aruba y Bonaire, islas inútiles, entre comillas, serán secuestrados para la esclavitud. Curazao será otra base para completar el abordaje de la tierra venezolana. Es importante señalar eso, ¿no? De hecho, las islas más adelante fueron usadas por los holandeses, que tenían un conflicto fuerte con España, de la cual tuvieron que liberarse porque los tenían sometidos. Se ubicaron allí para atacar el imperio español, que en ese entonces era Venezuela. Mientras aquí pasan otros años preliminares de la conquista, experimenta el Renacimiento europeo la desaparición de eximios exponentes como Leonardo, 1519, Rafael, 1520, Nebrija, 1522, Maquiavelo, 1527, Durero, 1528, Ariosto, 1533, Erasmo, 1536. El cisma religioso se consuma plenamente. Lutero se ha manifestado contra la venta de indulgencias en 1527. 3 años después su rompimiento con el Papa es definitivo. Pronto el calvinismo se enseñorearía en Ginebra. Esto sí es muy importante, ¿no? Quiero pasar bien rápido, pero es importante saber que España va a hacer luego una contrarreforma que Lutero hizo, una reforma que la Iglesia se dividió, que en realidad en ese momento nace lo que llamamos la Iglesia Católica, la Iglesia Universal, nace con la contrarreforma en España, Portugal. Y del otro lado está, bueno, sí, el calvinismo, que es otro movimiento, ¿no? Y son dos formas muy diferentes de aproximarse a Dios. En nuestro caso, el otro directamente leyendo las escrituras en el idioma natal, y estos siguieron preservando bastante el latín por mucho tiempo. Bueno, la Virgen María, son, en todo caso, eran relaciones de poder las que estaban allí enfrentadas, ¿no? Propiamente la penetración, en todo caso lo que llegó a Venezuela no fue el calvinismo ni fue Lutero. Quienes llegó a Venezuela fue la Contrarreforma. Propiamente la penetración, o sea, la Iglesia Católica. Propiamente la penetración en el territorio, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Propiamente la penetración en el territorio de Venezuela se acomete como un movimiento de pinzas. Vale, esto con mucho cuidado. Propiamente la penetración en el territorio de Venezuela se acomete como un movimiento de pinzas por los dos costados del país, oriente y occidente. Bajo el signo de la paz empieza la acción. Un cambio radical muy pronto ha de sobrevenir. La conquista de Venezuela termina siendo una de las más sangrientas y desordenadas de América. Esto hay que leerlo ahorita que andan amenazándonos con guerra. Mira lo que dice aquí. Propiamente la penetración del territorio de Venezuela se acomete como un movimiento de pinzas. Así pensaría un general extranjero que pretendiera tomar el país. Se ubicaría en las islas, se ubicaría por Guyana, por Trinidad,
y se ubicaría por Curazao y por Aruba. Tendría asentamientos allí en esos lados y desde allí penetraría el territorio. Claro, eso en el caso de que no tuviese ya territorio penetrado en los llanos colombianos, porque también se ubicaría entonces en los llanos colombianos y entraría desde allí con un movimiento envolvente. Esto pensando que un general estuviese pensando en ocupar el territorio de Venezuela. Y como leería un poco lo que hicieron los españoles, pues. Desde 1513 hay religiosos franciscanos tentando radicarse en el área de Cumaná. Son improbos los esfuerzos, la zona no es propicia para la evangelización que se quiere. De por sí está caldeada por conflictos intertribales. Guerreros caribes procedentes de las islas tienen tiempo asolando en intermitentes oleadas las comunidades costaneras. A esto se añade que por parte de los españoles nadie acepta de buen grado respetar la reserva dispuesta por los soberanos para que allí solo trabajen los religiosos. Es que en Cumaná el rey había otorgado una licencia para que solamente trabajasen allí los religiosos, para que hubiese una fundación religiosa. Menudean las exacciones por quienes, al diezmar la población aborigen de Santo Domingo, Cuba, Jamaica y Puerto Rico, vienen abusivamente a reclutar indios para las minas y la faena agrícola. Esto es otra cosa que también es bueno pensar quien esté leyendo este documento, quien lo esté escuchando, es porque estas personas actuaban así, o sea, porque podían entrar y secuestrar y poner a trabajar a la gente de gratis y no pagar por nada. O sea, porque pensaban que podían entrar a un territorio y ocuparlo y tomar las cosas como si fueran suyas y además a los pobladores que estaban allí, esclavizarlos, no contratarlos, no negociar, no mercadear, sino por la fuerza. O sea, ¿por qué pensaban los españoles que podían hacer esto? Esa es una pregunta que dejo abierta. Yo me sé la respuesta, pero igual la dejo abierta. Tiene que ver con su visión de mundo y de cómo se veían a sí mismos y de cómo nos veían, cómo veían a los pobladores originarios y a ese territorio. A pesar de que es la Iglesia Católica, a pesar de que es la Contrarreforma, están actuando movidos por racionalidades de la modernidad. Ok. El atropello no cesa, la irritación fomentada con tanta persistencia determina el fin de las fundaciones católicas. En 1515 se han producido los primeros mártires entre los clérigos. Para 1521 se pierde un nuevo intento. Tras la reiterada matanza de frailes llega el plan punitivo, la expedición de Gonzalo de Ocampo. Llega en plan punitivo la expedición de Gonzalo de Ocampo. Sobre los restos del sacrificado, asiento erige la fortaleza de la Nueva Toledo, futura Nueva Córdoba. Al occidente entra en 1527 Juan de Ampiés, trae de Santo Domingo fama de bondadoso y hábil para la armonía. Curazao le suministra gente para esta aventura. Sus cordiales relaciones con Manaure, señor de los Caquetíos, le permiten situarse en la zona coreana en medio del fructífero entendimiento. Ampiés planta la simiente de la villa Santa Ana de Coro, que 2 años después será dotada por el gobernador Ambrosio Alfinger, de cabildo, solares, iglesia y cárcel. Es el primer punto poblado al oeste de lo que será Venezuela, y hasta allí vienen habitantes de Cubagua cuando fracasa Nueva Cádiz. En las proximidades, en el Cabo de la Vela, se forma una ranchería, y sobre esta aparece luego la ciudad de Nuestra Señora de los Remedios. Con Alfinger llega la que ha sido llamada dominación germana en Venezuela, paréntesis alemán. Con Alfinger llega la que ha sido llamada dominación germana en Venezuela. La raíz de esta incidencia está en los apuros financieros de Carlos V, también soberano de buena parte de Alemania, y entre cuyos acreedores y los prestamistas y banqueros Welser cayeron en la tentación americana. Los Welser eran expertos además en el negocio de las especias, radicados en Augsburgo. Tenían factorías en toda Europa, con una en Sevilla, otras en Zaragoza y Valencia. Hasta ellos proyectóse la mágica atracción del Dorado. Conforme a capitulación gestionada por su agencia sevillana,
en 1527. Entiéndase que los Welsers son alemanes, por tanto es muy probable que no sean católicos, sino que sean de los otros, pues, de los calvinistas. Conforme a capitulación gestionada por su agencia sevillana desde 1527, cuando la corte se hallaba en Granada, y suscrita finalmente con Enrique Heiser y Jerónimo Sayer el 27 de marzo de 1528 en Madrid, la corona da a los Welser en prenda el territorio de Venezuela, parte de la que será más tarde nuestra república. No es una enajenación absoluta. Cuando en 1519 Carlos V incorpora expresamente este mundo a la corona de Castilla, ha establecido, coartando sus derechos a la libre disposición, que las Indias son intocables e intransferibles. Prometemos y damos nuestra fe y palabra real, ha dicho, por nos y los reyes nuestros sucesores, de que para siempre jamás no serán enajenadas ni apartadas en todo o en parte, ni sus ciudades ni poblaciones, por ninguna causa o razón en favor de ninguna persona. Y si nos o nuestros sucesores hiciéramos alguna donación o enajenación contra lo susodicho, sea nula, y por tal la declaramos. Esto lo 12, Usos Pietri, del hacer y deshacer Venezuela, página 61. El negocio es malo para los alemanes. Sin concederse ventaja fuera de las comunes, se les cargan más obligaciones de las usuales. Desde un principio los mercaderes teutones tropiezan con una general oposición. La razón es comprensible: por germanos, por su lengua, idiosincrasia, costumbres y sobre todo por sospechosos de luteranismo, seguidores de Lutero, claro. Son discordantes para los colonos y las autoridades de las jurisdicciones vecinas. Para los y herejes ganan una malquerencia común de los cronistas. La capitulación autoriza a los alemanes a, comillas, descubrir, conquistar y poblar. Cierro comillas. La vasta región los obliga a fundar 2 ciudades y 3 fortalezas, a traer 50 técnicos para las minas, todo en el mínimo plazo de 2 años. En compensación se les acuerda el derecho de adjudicar tierras, la exoneración de diversas cargas, la concesión de títulos y honores. Einstein o Schiller, según conviniera a ellos, sería adelantado a perpetuidad. Participación importante en los proventos de la conquista y facilidades para su realización. Otros convenios complementarios en la capitulación, como los referentes al tráfico esclavista y al cobro de 1% del valor del oro, plata, fundidos y marcados en Venezuela y Santa María. Fíjense que aquí ya existía eso de la inversión extranjera, ¿no? Carlos V se queda sin plata, y como se queda sin plata y necesita explotar el territorio venezolano y no tiene cómo explotarlo, no tiene recursos, entonces le da una capitulación, o sea, le da una autorización a los alemanes, así como hacemos nosotros ahorita con el petróleo, para que ellos vengan y ahí van negociando. Pero los alemanes ponen la plata, pues. Casi 3 decenios dura teóricamente esta experiencia. En realidad fue más corta, pues para 1545 ya los Welser están excluidos de la explotación venezolana, la cual sin embargo sigue pleiteando, a la espera de la decisión judicial que al fin se dicta en su contra en 1556. Por tanto, los 28 años fueron 17 y los 17 quedaron realmente reducidos a 7. En propiedad, solo 2 gobernadores alemanes hubo en Venezuela: Ambrosio Alfinger, duro, impiedoso, enérgico, y Jorge Espira, benévolo, soñador y desdichado. Ambos contaron en calidad de teniente con el dinámico y tornadizo Nicolás Federmann. El primero mandó por 3 años y 10 meses, el segundo 3 años y medio. Los dos dejaron sus huesos en el tropical escenario de sus correrías. Podría reivindicarse para los fracasados Welser la fundación oficial de Coro en 1529 y la creación del núcleo que daría origen a Maracaibo, también la incorporación de Nuestro Oriente a la zona de influencia de la provincia de Venezuela, ello durante la itineraria de Enrique Rembrandt persiguiendo El Dorado. Las huestes de los Welser exploraron las regiones occidental y centro-occidental de Venezuela hasta la meseta bogotana, contribuyeron positivamente a la revelación geográfica del país. En uno de los intervalos sin gobierno frecuentes, bueno, Humboldt también estuvo por aquí, creo que es alemán, ¿no? El investigador, pues, el geógrafo. En uno de los intervalos sin gobierno frecuentes en esta época violenta e incierta, la audiencia de Santo Domingo, a la cual compete llenar la vacante, dispone que pese a Coro,
con el carácter de autoridad interina, el licenciado Juan de Frías. Este destaca como su teniente a Juan de Carvajal. Uno de los intervalos sin gobierno frecuentes en esta época violenta e interina e incierta, la Audiencia de Santo Domingo, a la cual compete llenar la vacante, dispone que pase a Coro, con el carácter de autoridad interina, el licenciado Juan de Frías. Este destaca como su teniente a Juan Carvajal. O sea, Juan de Frías lo nombran gobernador de Coro. A principios de 1545 llega Carvajal a Coro, trae prohibición expresa de ausentarse de la ciudad. En ella debe aguardar a Frías. Él alegará después para desobedecer y dirigirse al interior con una verdadera romería. Casi toda la gente que allí moraba y el ganado mayor y menor que lo forzaron las malas condiciones de la provincia, su intención era alcanzar a Sogamoso, una supuesta plaza más del imaginario, El Dorado, para convencer a sus seguidores que resultaban inocentes, cómplices de su indisciplina. Carvajal les muestra una provisión falsificada con la cual se hace pasar por gobernador. La rebeldía produjo esta vez un fruto extraordinario. La villa Nuestra Señora de la Pura y Limpia Concepción del Tocuyo, el 7 de diciembre de 1545, este otro paso sencillamente esencial en la conquista y definición de Venezuela. El valle interiorano es fértil y acogedor. Las costas siguen siendo objeto de incesantes depredaciones. Fogosos capitanes, a veces con apoyo de facciones indígenas, de las que a la sazón se destrozan ahí mutuamente, continúan aprovisionándose de la mano servil y esclava, con la cual procuran mantener la explotación en las ya semidesiertas Antillas. La villa del Tocuyo se convierte al nacer en la primera base de operaciones, es realmente fundamental, constituida en Venezuela adentro. Allí arraiga una comunidad que no seguirá la suerte efímera de otras varias. De ella parten diversos adelantados al frente con sus pequeñas y medianas huestes, comillas, expediciones, cierro comillas, y fundarán otras ciudades en distintos puntos del país. 21 años después de fundado el Tocuyo, sale de allí en enero de 1567 Diego de Lozada con sus compañeros. 7 meses después funda a Caracas, con cierta antecedencia en el estrecho pero ameno valle del Guaire. Un mestizo, Francisco Fajardo, viniendo del oriente, plantó el primer establecimiento moderno en la comarca San Francisco. Quiere decir que Caracas, antes de llamarse Caracas, se llamó San Francisco. De hecho, Fajardo fundó 2 ciudades, El Collado y San Francisco. Y ahí se funda después Caracas y Caravalleda, ¿no? Por Lozada. Antes de que los hombres de Lozada erijan en tierras de los Caracas la Santiago de León futura, gran metrópoli de Venezuela integrada, han quedado en pie los embriones de Barquisimeto, Valencia, Burburata y también Trujillo. La conquista de Oriente prosigue con distintas avanzadas, cuyo centro animador es Cumaná, así al fin denominada desde 1569 por decisión de Diego Fernández de Serpa. Una pretendida gobernación de Paria para la región más nororiental del país ha fracasado en principio. Desde 1530 son unos cuantos los candidatos a ese dominio. Ordaz, Hortal, Cedeño protagonizan acciones infecundas en cuanto a afincar núcleos urbanos perdurables. Ordaz disputa con Cedeño, la reina zanja la cuestión. Ordaz buscaba hacia el Amazonas, su objetivo era El Dorado. Alonso de Herrera y Jerónimo de Hortal sucederían a Ordaz en la aspiración pariana. Remontando el Orinoco, descubierto por Juan Bono de Quejo, remontando el Orinoco, descubierto por Juan Bono de Quejo. ¿Será que cuando Juan Bono de Quejo llegó a visitar el Orinoco? O cuando entraron los ojos desde la visión en que se está escribiendo, la visión europea, entraron los ojos allí. Porque esto que está escrito de Venezuela es obvio que se está escrito mucho desde Europa, ¿no? Entran aventureros a Guayana, se internan hasta más allá del Esequibo. Quiero decir que no está escrito desde la visión de quien estaba aquí, sino la visión desde que llegó, desde Margarita. Las Antillas y pueblos de Oriente, se alienta esa penetración orinoqueña. A ella más tarde se incorpora con apreciables recursos y naciones definitivas Antonio de Berrío, procedente del Nuevo Reino, desde allá mismo de Popayán a la Sierra Nevada. Otros han venido para la fundación de San Cristóbal, Mérida y La Grita. El occidente termina conquistado desde Nueva Granada.
Estas varias vías de ingreso explican, mira, el occidente termina conquistado desde Nueva Granada, desde los llanos colombianos. Desde los llanos. Estas varias vías de ingreso explican las distintas jurisdicciones que van constituyéndose sobre el suelo que será venezolano. O sea, entrar por ahí, Apure, Barinas. De ahí subieron Mérida, Trujillo, La Grita. Para fines de la centuria XVI, tras la inactividad postcolombina inmediata y luego de la expectativa cubanagüense, quedan sembradas como una cadena funcional a base de eslabones habitados para alcanzar el pleno imperio sobre el país: Cumaná, La Asunción, Coro, El Tocuyo, Burburata, Barquisimeto, Valencia, Nirgua, Trujillo, Mérida, San Cristóbal, Caracas, Caraballeda, Maracaibo, Carora, La Grita, Barinas, San Sebastián, La Guaira, Pedraza, Gibraltar, Guanare, La Victoria, fundadas muchas de ellas sobre poblados indígenas. Así empezó la red urbana que estructuró a la patria. La geografía gobernó el de las islas. El primer tiempo fue de las islas, siguió el de la costa, después fue el de los valles y cumbres aledañas, cubiertos, abiertos y accesibles a la audacia hispana. Para el futuro ha de continuar la penetración con la toma paulatina de los llanos, tarea para los criollos caraqueños en el siglo XVII y XVIII. Mucho más adelante será la selva, todavía en gran parte virgen para mediados del siglo XX. Para eso de la selva escribí una novela que se llama Canaima, Rómulo Gallegos. Ahora viene El medio y la lucha, pero como este está muy largo, lo voy a dejar aquí y queda pendiente El medio y la lucha, para los que estén siguiendo esto, de lo que llamamos el medio y la lucha, de lo que llamamos penetración y conquista. Me quedo en el capítulo que se llama El medio y la lucha. Historia fundamental de Venezuela. Medio y la lucha sería la página 54. Voy a dejarlo hasta aquí. Bueno, aquí estamos. Busquen en las listas de mi canal. Ahí consiguen algunas cosas interesantes.